¿Cómo estás, hermano? Dios te bendiga en este día. Nuevamente vamos a hacer aquí un nuevo video. Vamos a hablar acerca del libro del Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias. Pero vamos a ver un tema bien importante que está pasando hoy en día y es el enfriamiento del cristiano. Es las personas que han dejado su primer amor. Ahí en Apocalipsis capítulo 2, ya te lo sabes también, está hablando aquí el mensaje a las 7 iglesias, pero vamos a hablar de la iglesia de Éfeso y cuál era el pecado que ellos tenían o qué era la iglesia de Éfeso. Vemos que la iglesia de Éfeso crecía grandemente. Ellos empezaron a creer en Dios, a creer en Cristo Jesús, y empezaron los libros de hechicerías que ellos tenían, los empezaron a quemar, los empezaron a tirar y todo eso, los empezaron a vender también. Entonces todo eso lo empezaron a tirar y fueron escombros, fue basura lo que ellos, todo eso lo tiraron. ¿Por qué? Por creer en el Evangelio de Cristo. Pero aquí vemos algo bien importante, el mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Cuál era su pecado? Es que habían dejado su primer amor. Ese era el pecado de la iglesia de Éfeso. Se habían olvidado de Dios, habían puesto sus ojos en las cosas materiales, en las cosas físicas, y se olvidaron de Dios, se olvidaron literalmente de Dios, haciendo otras cosas. Y por eso Dios les escribe y le dice a Juan que les escribiera a esta iglesia de Éfeso. Dice ahí el capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El versículo 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y el versículo 4, que es clave, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces aquí vemos el reclamo de parte de Dios que le está haciendo a la iglesia de Éfeso. Y vamos a ver el punto número 1. Éfeso, una iglesia enamorada del Señor Jesús. Y nota, la iglesia de Éfeso ama la palabra de Dios, vive lo sobrenatural y prevalece sobre la adversidad. Y lo vemos ahí en Hechos capítulo 19, versículo 10 y 11 y versículo 18 y 19. Te invito a que lo leas ahí en tu casa y ve estos versículos. Esta iglesia experimentaba el poder sobrenatural del Señor. Esta iglesia experimentaba el poder sobrenatural del Señor. Ve los versículos esos que te estoy mostrando para que tú compruebes. Y punto número 2, vemos aquí el punto número 2. La iglesia comenzó a descuidar su primer amor. Se empezaron a olvidar de Dios. ¿Y cuáles fueron los resultados de este descuido? Podemos ver varios incisos. Tenían una vida religiosa, había oración, pero no había una intimidad con Dios, no había una oración declarándole su amor a Dios, declarándole la confianza en Dios, una fe no genuina, una oración o una adoración también fingida también. Entonces empezaron a descuidar su primer amor. La persona se congrega por hábito, no por anhelo, murmura de los otros y critica. Cuando tú vas dejando tu primer amor, a veces los cristianos van a la iglesia ya no con un corazón sincero, ya no con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios, sino para criticar al hermano, para criticar la enseñanza, para criticar la gente que va, quien no va, para criticar el que diezma, el que no diezma, para criticar al pastor si se gasta los diezmos o no. Entonces es cuando ahí se va perdiendo la pasión por Cristo, se va perdiendo el primer amor. Cuando una persona tiene una relación con su novia o algo, ese es su primer amor y es algo bonito porque vas experimentando algo nuevo, vas conociendo a tu novia también, y es lo mismo que pasa a nosotros como cristianos. Cuando tenemos un encuentro con Cristo, debemos de ser así.
no olvidarnos de ese primer amor, que cuando le conocimos a Él debemos de cambiar nuestra mente, nuestra mirada, nuestra testimonio, todo, y debemos de ir a la iglesia con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Así debe de ser. Así que es necesario volver a Dios y empezar de nuevo. Necesitas acercarte a Dios ahorita que hay tiempo. Ves lo que está pasando en el mundo entero, pero Dios aún nos da una otra oportunidad también para acercarnos a Él. Debemos reconocer que le hemos fallado, debemos reconocer que estamos en pecado, que le hemos fallado y que hemos sido desleales ante Dios, que a veces solo vamos a la iglesia solamente por una rutina, y es cuando olvidamos el verdadero sentir, el verdadero propósito que debemos de ir a la iglesia es para adorar a Dios, para alabar a Dios, para aprender y sobre todo ponerlo en práctica en nuestro vivir diario. Debemos de cambiar de mente y de actitud también. Todo eso lo tienes que cambiar. Yo sé que hay mucha gente que está defraudada, que está desilusionada, que está, se puede decir, su espíritu por los suelos. ¿Por qué? Porque tenían su mente o su mirada en el pastor y el pastor les falló. O tenían su mirada en el amigo o en el hermano que se conducía bien, pero falló este hermano. Pero la Biblia nos habla y nos dice que debemos de poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él no nos va a fallar en nada, entonces debemos de poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Todo el mundo nos va a fallar, yo también te puedo fallar, pero Cristo es el único que no falló en nada. Así que he puesto los ojos en Jesús. Debemos de reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador. Y si estamos alejados de las cosas de Dios, si nos alejamos por cualquier situación, es el momento de volver a Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. Recuerda que dice la Biblia que si tú dices que amas a Dios pero no amas a tu hermano, pues eres mentiroso, dice Dios. ¿Cómo puedes amarme a mí si no amas a tu hermano que lo ves y a mí que no me ves? Entonces, qué contradicción, ¿no? Entonces debemos de aplicarnos, debemos de buscar a Dios más y más y volver a ese primer amor. La religión mata la vida espiritual. La religión no salva. Recuerda esto, la religión no salva. El único que salva es Cristo Jesús a través de su sangre preciosa. Con su sangre nos redime de todo pecado, así que debemos de buscarlo cada día más y más. Debemos de tener el anhelo de ganar almas para Cristo, de que la gente sea salva también, ya que mucha gente se está perdiendo. Mira a tus alrededores todo lo que está pasando, lo que pasó en México, en este estadio de Querétaro, lo que está pasando con esta guerra en Ucrania, los terremotos a nivel mundial, donde no temblaba, está temblando, todo esto que está pasando. ¿Y qué está pasando ahorita? La apostasía. Y está pasando también de que los cristianos ya no quieren ir, que porque el pastor se gasta los diezmos, que porque la hermana viste así, que porque el hermano es esto, y vamos nada más a criticar. Entonces no tenemos los ojos puestos en Jesús. Acuérdate, debemos de ir a la iglesia siempre sabiendo, dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Debemos ir a la iglesia porque ahí Cristo nos está esperando. Ahí Cristo te está esperando a ti también. Y si estás alejado de las cosas de Dios, es el momento que te acerques y vuelvas a tu primer amor. Dios te está dando una nueva oportunidad y aprovechala. La religión no salva. El fariseísmo en tiempos de Jesús, así se vivía también y hoy en día también. Vemos en la televisión, en canales de YouTube, en Facebook, en muchas plataformas, donde la gente dice cuál es la religión que salva, cuál está bien, está bien, este no está bien, este predica bien, este no predica bien, este dice la verdad, este no dice la verdad. Pero para que no seas engañado, para que tú tengas tu convicción bien alta, necesitas leer tu Biblia. Y yo aquí la tengo. Necesitas leer tu Biblia. De hecho, esta me la acaban de regalar. Es una Biblia Reina Valera. Aquí está, 1960 es la Santa Biblia. Entonces, debes de leer tu Biblia para que nadie te engañe. Dice la Biblia que vendrán muchos engañadores en estos tiempos y muchos apostatarán de la fe. Y
serán los escogidos también. Así que tú no seas uno de ellos. Si estás alejado de las cosas de Dios, vuélvete a las cosas de Dios, porque Cristo de repente va a volver y Cristo te está esperando. ¿Para qué? Para llevarte con su iglesia. ¿Estamos firmes en la fe o estamos caídos como la iglesia de Éfeso? ¿En qué condición te encuentras tú? Nosotros debemos buscar a Dios como nuestro más grande y vital tesoro. Nuestro amor por Dios debe mantenerse vivo, dinámico, intenso, avivado. Pero la iglesia de Éfeso descuidó esto. Y Jesús le aconseja y le dice, igual a nosotros nos dice, recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Es vital y fundamental mantener el primer amor por Cristo. Así que acércate a Dios, vuélvete al camino de Dios. No hay otro mejor camino que es el de seguir a Cristo. Si alguien te falló, no pongas tu mirada en el hombre, pon la mirada en Cristo. Si te falló tu tío, tu hermano, el pastor, el hermano de al lado, si te fallaron, no pongas tu mirada en ellos. Acuérdate, el autor y consumador de la fe es Cristo Jesús. Y para terminar, vamos a terminar con esta cita bíblica. Te invito a que abras tu Biblia y la leas. 1 Corintios capítulo 13. Vamos a leer del 1 al 7. 1 Corintios 13, del 1 al 7 dice así. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El versículo 2 dice, y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve, de nada te sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así que si tú dices que amas a Dios, debes amar a tu hermano también. ¿Por qué? Porque si dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, eres mentiroso y estás en pecado. Así que arrepiéntete y comienza a hacer las primeras obras. Vuélvete a Cristo, vuélvete a Él, porque Él de repente va a venir y no quiere que te quedes. Dice la Biblia que el Señor no retarda su promesa. Algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento de Dios. Así que si estás apartado, busca a Cristo, aún hay tiempo, Él te está dando otra oportunidad. Cristo viene pronto, también aunque mucha gente no lo crea. Cristo de repente va a volver con todo esto que está pasando, pero Cristo te está buscando a ti, que estás alejado de las cosas de Dios, y ya no pongas la mirada en el mundo, ya no pongas la mirada en el pastor, que si diezma o no diezma, que si se roban el diezmo no se lo roban. No pongas tu mirada en eso, pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cristo te está esperando con los brazos abiertos. Vuelve al redil y sigue adelante, arrepiéntete y empieza a hacer las primeras obras nuevamente. Que Dios te bendiga en esta tarde.